A continuación veremos cómo funcionan o cómo trabajan las funciones buscar V y buscar A. Estas son funciones de búsqueda y referencia que nos permitirán encontrar valores en una base de datos o en una matriz. Es importante entender cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. ¿Por qué buscar V? ¿Por qué buscar H? Buscar V significa que realizará búsquedas verticales, mientras que buscar H se encargará de hacer búsquedas horizontales. Ambas funciones tienen la característica de funcionar o de operar por medio de un valor buscado, que es la que les permitirá encontrar o guiarse para encontrar el valor deseado. Estos valores buscados, también conocidos como datos de referencia, son aquellos que nos van a identificar a un objeto, a una persona, a un ente, y tienen la característica de ser únicos e irrepetibles. Cuando trabajamos con bases de datos, a estos datos se les conoce como claves principales. Y bueno, esta característica de ser únicos y repetibles nos van a facilitar las búsquedas en una base de datos o en una tabla como es el caso. Tenemos diferentes ejemplos de datos de referencia. Son datos únicos y repetibles para cada uno de nosotros, por ejemplo, como el CUR, el RFC, el número de seguridad social, el número de celular, entre muchos otros. Estos datos solamente se encargan de identificar a una sola persona. Si estuviéramos hablando de automóviles, pues entonces estaríamos hablando de números de matrícula o números de serie. Ok, entonces nosotros debemos entender cuándo se utiliza función buscar V, cuándo se utiliza función buscar H. En este caso, tenemos una base de datos del lado izquierdo que tiene las siguientes columnas: número de alumno, apellido paterno, apellido materno y nombres. Si nosotros quisiéramos identificar de esta base de datos cuál podría ser nuestro dato de referencia, tendríamos que guiarnos de los datos que están dentro de cada columna y ver que sean datos que no se van a repetir. Por ejemplo, no podríamos tomar el nombre porque nos podremos encontrar con personas que tienen el mismo nombre, con personas como por ejemplo Maribel, que se encuentran en estas dos celdas, y podríamos encontrar más coincidencias si nos ponemos a buscar otro. Si quisiéramos enfocarnos en el apellido paterno, pues bueno, tendremos el caso de López, de Lozano, de Moreno y así algunos otros más. Lo mismo pasaría con el apellido materno. Por lo tanto, si nosotros decimos que un dato de referencia tiene que ser único y repetible, pues no funcionaría ni con los nombres ni con los apellidos. Por lo tanto, nos basamos con la primera columna que dice número de alumno y que tiene asignado un número consecutivo en cada uno de estas filas. Una vez que nosotros podemos verificar que no hay repeticiones en la columna de número de alumno, lo podemos determinar como un dato de referencia. Este dato de referencia, que va a ser mi valor buscado en la función y que tiene la característica de ser único y repetible, siempre tiene que estar ubicado en la parte izquierda de la tabla o ser la primera columna de la tabla, porque esto es un requisito que tiene la función buscar V o buscar H, en el caso de buscar H, que tiene que ser la primera columna en la parte superior para que puedan funcionar de manera correcta. Entonces, una vez que identificamos nuestro dato de referencia, lo que tenemos que ver es cómo es que están capturados estos datos de referencia. Y lo que podemos ver es que estos datos de referencia están capturados de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si yo requiero hacer una búsqueda en esta base de datos,
tendría que utilizar mi función buscar V para realizar búsquedas verticales. Si estos datos hubiesen estado de esta forma, es decir, de izquierda a derecha en una sola fila, entonces tendríamos que recurrir a la función buscar H para realizar búsquedas horizontales. Pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuándo utilizar buscar V, cuándo buscar H. Nos tenemos que guiar de cómo se encuentran los datos capturados en nuestra base de datos o en nuestro Excel, en este caso, de manera vertical. Lo que queremos hacer con la función buscar V es hacer una consulta que me permita encontrar los siguientes datos: el apellido paterno, el apellido materno, el nombre. Y todo esto con el simple hecho de insertar un número de alumno, que en este caso tiene que estar obviamente entre los números que están en la base de datos registrados, que tienen que ser del 1 al 35. Lo primero que hago es definir mis números de alumnos con los que yo puedo contar, que en este caso serían del 1 al 31. Para ello, lo que yo voy a hacer es realizar un una validación. Y esta validación, pues bueno, me va a permitir solamente ingresar valores que existan en esta base de datos. Para ello voy a realizar una lista. Y en mi origen tendría que poner todos los valores de mi lista, que sería 1, 2, 3, 4, 5, o hacerlo de una manera más sencilla. Me basta con seleccionar los valores que están en mi lista, sería del rango C7 hasta C41, y va a considerar todos los valores que contienen estas celdas. Dar un mensaje de entrada donde tendría que poner como título: se trata del número de alumno, y, y mi mensaje es la instrucción que debemos dar a los usuarios cuando trabajen en esta celda, que sería selecciona una opción de la lista. Y mi mensaje de error, pues bueno, tendría que ser de estilo alto. Tendría que decir error número. En mi mensaje de error tendríamos que indicar cuál fue el error, no válida, y posteriormente indicar cómo se puede corregir este error. Seleccionando. Con esto ya tengo mi validación completa, le doy a aceptar, y aquí ya tendría mi lista de valores del 1 hasta el 30. Con su mensaje de entrada, seleccionar una opción de la lista y os insertara un valor que no está permitido, pues enseguida aparecería mi mensaje de error. Ok, ahora, lo que continúa es insertar mis funciones donde yo quiero tener mis resultados, que sería el apellido paterno, materno y nombres. Tendría que insertar una función por cada dato que yo quiero obtener. En este caso, comienzo con el apellido paterno, selecciono la celda I8 y me voy a buscar en la categoría todo, tecleo las primeras letras de mi función para hacer la búsqueda más rápida, y aquí le digo buscar V. Le doy a aceptar y bueno, tengo 4 argumentos para esta función: valor buscado, matriz buscar en, indicador de columnas y ordenado.
En este caso, podremos ver que no coinciden los nombres de mis argumentos que están aquí en mi asistente con los argumentos que debería tener. Se debe, que pienso yo, a un error que tiene mi versión de Excel. Pero bueno, el primer argumento sí es correcto, valor buscado. El segundo tendría que decir matriz buscar en. Tercero es el indicador de columnas, que es correcto. Y el último, en lugar de rango, debe decir ordenado. Si ustedes pueden ver, al darle clic aquí, dice valor buscado. Al dar clic en la segunda, dice matriz tabla. En el tercero, indicador de columnas. En el cuarto, rango. Cada vez que yo seleccione un argumento, pues podré ver la descripción particular de cada uno de estos argumentos. Ok. Mi función dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla, que si yo les mencionaba que en este caso tiene que estar mi dato de referencia en la primera columna de la izquierda. Si no la función, pues bueno, no funcionaría de manera correcta. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Es interesante y lo explicaremos más adelante para su utilidad. Ok, como primer paso tendremos que definir cuál es mi valor buscado. Dice que el valor buscado debe estar en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. Quiere decir que yo aquí puedo poner directamente un número, puedo poner un texto o puedo poner una referencia que haga alusión al dato que yo quiero buscar. En este caso tiene que ser mi dato de referencia. Mis datos de referencia van a ser números de alumno y entonces yo tengo que definir en dónde voy a estar insertando mis diferentes valores de referencia con los cuales yo voy a iniciar mi búsqueda. En este caso va a ser la celda H8, porque yo aquí hice una validación con todos mis datos que existen en mi base de datos como datos de referencia, que sería el número de alumno, mi dato clave. Posteriormente, en matriz buscar en, lo que voy a hacer es insertar mi tabla, mi base de datos, que funciona como base de datos, y la cual puede estar registrada por medio de un rango por referencia o por medio de un rango por nombramiento. En este caso, lo que yo voy a hacer es seleccionar toda mi tabla, ya a partir de la celda C6 hasta F41. Y posteriormente viene el indicador de columnas. El indicador de columnas me dice que es un número de columna que tiene que ver con la matriz buscar en, desde la cual yo voy a obtener el dato que quiero regresar como resultado en mi función. En este caso, yo lo que busco en mi función es el apellido paterno. Entonces, lo que debo hacer es ver en qué columna de mi matriz buscar en se encuentra el apellido paterno. Esta va a ser mi primera columna, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta columna. Debo entender que en indicador de columnas solamente puedo poner un número que va a hacer referencia a mi columna, pero que debe existir dentro de mi matriz buscar en. Entonces, lo que yo hago es que en mi matriz buscar en tengo 4 columnas. Por lo tanto, cuando yo trabaje con esta función que haga referencia a esta matriz, yo solamente puedo poner el 1, el 2, el 3 o el 4. No puedo poner el 5 porque mi matriz buscar en no tiene 5 columnas. Me marcaría un error o simplemente no me mandaría ninguna información mi función. Entonces debo decidirme entre el 1, el 2, el 3 o el 4. Como yo voy a buscar mi apellido paterno, me doy cuenta que mi dato se encuentra en la segunda columna, por lo tanto, escribo el número 2, que hace referencia a la columna en donde se encuentra el apellido paterno, desde la cual la función buscar v me va a extraer el apellido que tenga referencia con mi valor buscado. Y por último, argumento el ordenado, que dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, que va a estar ordenada de forma ascendente internamente. De hecho, explicamos esa parte. Debo escribir verdadero o simplemente no poner nada. Para encontrar la coincidencia exacta, pues debo escribir falso. Ok. Cuando hablamos de valores lógicos, hablamos de unos o ceros. Uno es igual a verdadero, cero es igual a falso. Entonces yo aquí puedo escribir
el texto verdadero o poner 1, escribir el texto falso o poner 0. Cuando hablamos de coincidencias cercanas, debemos poner el texto verdadero o el número 1. Cuando hablamos de coincidencias exactas, debemos poner el texto falso, número 0. En este caso, quiero que me regrese coincidencias exactas, escribo el 0 y me dice que esto es igual a falso. Y aquí me dice que son para coincidencias exactas. Si escribiera el 1, me diría que es verdadero, entonces yo tendría que estar haciendo búsquedas con coincidencias cercanas. En el caso yo quiero coincidencias exactas. Una vez que termino de llenar mis argumentos, pues bueno, voy a dar un repaso de cada una de estos argumentos. El valor buscado es el dato de referencia único o irrepetible que debe estar incluido en la tabla de la primera columna, que ya hablábamos de mi número de alumno. Matriz buscar en es una tabla que puede estar registrada por un rango, por referencia o nombramiento. En este caso yo tengo mi rango por nombramiento, por indicador de columnas. Es el número que representa la columna desde donde se obtendrá el resultado de la función. En este caso sería el apellido paterno, mi columna 2. Y el ordenado es un valor lógico que puede ser 1 o 0, verdadero o falso. Nos permitirá realizar búsquedas cercanas. En este caso sería una búsqueda exacta. Y aceptar. Y la función me manda un error de ND, o en su caso de NA. ND me dice que no está disponible el dato que yo estoy buscando. En este caso, yo no tengo ningún dato en mi número de alumno. Y mi función hace una búsqueda basándose en la celda H8. Al no tener ningún dato en H8, mi función, al hacer una referencia con una celda vacía, me regresa el valor de 0. Y como yo a esta función le dije que tenía que ser una búsqueda con coincidencias exactas, me busca el valor 0 en mi base de datos, no la encuentra. Tenemos valores del 1, tenemos valores del 1 hasta el 31, el 35, perdón. Por lo tanto, mi resultado que me da es ND no disponible. O en su caso, NA de not available. Si yo escribo números diferentes o superiores, mejor dicho, a 35, como puede ser 33, 37, o cualquier otro valor más alto, o valores menores a 1, pues obviamente no me tiene que regresar ningún resultado porque no existe ese valor dentro de mi base de datos o de mi tabla, en mi matriz buscar en. Ahora veamos. Yo aquí tengo un listado con los números que sí existen, basándome en mi columna C, donde está el número de alumno, y voy a poner, por ejemplo, el número 4. Y en el momento que yo escribo el número 4 regresa un resultado, perdón, el número 3, que sería Avendaño. Si yo selecciono otro número, que puede ser el 10, el 9, por aquí está el 10, me dice que corresponde. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a continuar con apellido paterno. Ya habiendo explicado cada argumento, pues bueno, vamos a darle un poco más de prisa a los siguientes resultados. El X en mis funciones usadas recientemente, ya está buscar V. Pues bueno, valor buscado sería 8. Mi matriz buscar en, para hacer esto más simple, voy a cancelar mi asistente y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar toda mi base de datos y enseguida le voy a poner un nombre. Tabla, se va a llamar alumnos. Referencia a datos de alumnos, por lo tanto, pues, bueno, me hace interesante poner el nombre de alumno. Para que al momento de que yo trabaje con la función buscar V y yo seleccione, por ejemplo, mi valor buscado que está en H8 y definir mi matriz buscar en,
Pues en lugar de estar escribiendo mi referencia, que estaba conformada de a C6, dos puntos hasta F41, pues bueno, va a ser más simple recordar este nombramiento. Ahora, yo lo que quiero obtener con esta función es el apellido materno, que está en la columna 1, 2, en la 3. Mi ordenado va a ser 0, porque quiero coincidencias exactas. Y aquí ya me está regresando un resultado, porque pues bueno, yo tengo un dato de referencia que ya incluí, que sería el 10, y me dice que va a ser el resultado. Vamos a darle a aceptar. Y pues bueno, ahora mi resultado es Germán Fitz. Aquí está el número. Y por último, el nombre. Vuelvo a hacer un procedimiento similar. Mi valor buscado es donde yo voy a tener mi dato de referencia en el cual yo quiero basar mi búsqueda. Mi matriz buscar en el nombramiento de mi tabla, que sería alumnos. Vemos que aquí se están mostrando los datos de toda mi tabla, de toda mi matriz. El indicador de columnas ahora tiene el número 4, columna, y mi ordenado va a ser 0 para coincidencias exactas. Aceptar. Y bueno, que el alumno número 10 se llama Germán Fitz Carlos Germán. Enviar al número 15. Ibáñez Nieto Miguel Ángel. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos utilizar la función buscar para encontrar datos en una matriz. Ok, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a trabajar con la función buscar H, que se encarga de hacer búsquedas horizontales. Nosotros tenemos aquí esta tablita de la empresa, donde tenemos siguientes. Tenemos ventas y gastos y tenemos que encontrar mi utilidad bruta. Lo que yo hago es una simple fórmula donde a las ventas le voy a restar los gastos. Ok, voy a hacer un poquito más. Simplemente arrastro mi fórmula. Tengo mis resultados de cada uno de los desde el 2014 hasta el 2021. Lo que yo requiero es que al insertar un año, yo quiera obtener mi utilidad bruta de mano. Entonces voy a hacer una validación de tipo lista. Mi origen serían los años. Vean cómo yo puedo seleccionar mis celdas de manera vertical, como en el caso anterior para la función buscar V, o de manera horizontal. Me va a generar una lista considerando primero los valores de la izquierda hacia la derecha. Mi mensaje de entrada, en este caso, año, año, y muestra selección. Y mi mensaje de error tiene que ser un estilo alto y sería no válida o opción incorrecta. Y le doy a aceptar. Y ya está mi validación completa. Tengo aquí mis años, les decía que al momento de seleccionar un rango de izquierda a derecha, me considera, el primer valor que me va a considerar es el que está más a la izquierda. Ok. Ahora, yo lo que necesito es hacer una búsqueda basada en los años. Los años los tengo en la parte superior de mi tablita y están de manera horizontal. Por lo tanto, tengo que hacer ahora mi búsqueda de manera horizontal. Yo busco mi función
buscar, perdón, le doy a aceptar. Me aparecen mis argumentos, valor buscado, matriz buscar en, indicador de filas, en este caso es filas, ya no columnas, y mi ordenado. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Que por mi versión, cuando utilicé la función buscar v, pues bueno, la cambiaban de nombre tanto mi segundo argumento como mi cuarto argumento. En esta función, los argumentos están escritos de manera correcta. Mi valor buscado es mi dato de referencia, al que tiene que ser único y repetible. En este caso es el año. Está en la celda C17. Mi matriz buscar en va a ser desde C10 hasta K13. K13. Y mi indicador de filas, aquí viene algo bien interesante, que tengo que hacer hincapié para que no cometan errores cuando trabajen tanto con la función buscar V como la función buscar A. En este caso, tengo que indicar en qué fila se encuentra el dato que yo quiero que obtener como resultado. En este caso es la utilidad. Si yo me baso en la numeración de las filas de mi hoja, me doy cuenta que estoy en la fila 13. Si yo pongo la fila 13, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque yo me tengo que basar en el número de filas que tiene mi matriz buscar en. Hace un momento les explicaba que en el caso de la función buscar v, si yo nada más tengo 4 columnas en mi matriz buscar en, yo no puedo poner el número 5 o un número mayor a 4. ¿Por qué? Porque no me va a regresar ningún resultado. Porque la búsqueda me la va a hacer en columnas que no existen en mi matriz buscar en. Entonces, si yo pongo en indicador de filas que está en la fila 13, se supone que yo debo tener 13 filas en mi matriz buscar en. Y veamos que mi matriz buscar en comienza en la columna, en la celda C10 y termina en la celda K13. Es decir, que mi matriz buscar en comienza en la fila 10 y termina en la fila. Por lo tanto, yo debo considerar que solo tengo una, dos, tres, cuatro filas en mi matriz buscar en. Aquí dice, es el número de filas en tabla matriz o matriz buscar en, desde la cual deberá devolver el valor coincidente. Aquí lo que debo poner es el número 4, porque ahí es donde se encuentra mi utilidad bruta. Y mi ordenado, pues bueno, quiero una coincidencia exacta, no cercana. Ok, aceptar y veamos. Me manda un resultado de no disponible porque, pues bueno, no existe el año cero en mi matriz buscar en. Y lo que hago es comenzar a ganar años. Con esto me hace búsquedas verticales y me regresa la utilidad bruta de determinado. Entonces, es importante hacer énfasis en que nosotros tenemos que identificar nuestro valor buscado como un dato de referencia que debe ser único y repetible para que la función no me vaya a marcar un error al momento de tener datos repetidos. Debemos tener bien claro cómo definimos nuestra matriz buscar en y que tanto mi indicador de columnas para la función buscar v como mi indicador de filas para la función buscar h debe ser un número que esté o que exista en la estructura de mi matriz buscar en. Es decir, yo tengo una matriz buscar en de 10 filas, yo no puedo poner un número más o mayor a 10. Si yo estoy trabajando con buscar v y tengo una matriz buscar en que está conformada de 5 columnas, yo no puedo poner en indicador de columnas un número mayor a 5, porque entonces no me regresaría nada. Sería una búsqueda sin lógica. Ok, y para terminar, vamos con un ejemplo interesante. Vamos a trabajar en las funciones de búsqueda, en este caso buscar V, con el ordenado 1, porque ahorita ya vimos los casos de buscar V y buscar H con el ordenado 0, con búsquedas exactas. ¿Qué pasa cuando hacemos búsquedas cercanas? En este caso, con el ordenado 1.
Vamos a ver. Yo aquí tengo una tablita en la cual yo manejo cantidades monetarios y tengo comisiones. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene valor, tuvo cantidades, ventas o lo que pudiera ser entre 0 y 9,999, se le asignaría una comisión de 500, perdón. Si alguien tuviera cantidades entre 10,000 y 19,999, pues bueno, podría ser, les va a ser de 700, entre 20,000 y 49,999 sería de 1000, de 50,000 a 99,999 sería de 2,000. Y si tenemos cantidades de 100,000 en adelante, pues bueno, la comisión sería de 5,000. Y para lograr esto, voy a hacer tres, tres formas de obtener el resultado. Con la función sí y la función y anidados, con anidación de función sí, con buscar v. Ustedes van a ver cuál es la opción más sencilla y ustedes verán las diferentes formas que puedo utilizar para encontrar este resultado. Para los tres casos, yo voy a utilizar la misma cantidad para que yo inserte una cantidad, vea el resultado con esta opción y con esta opción. Ahorita lo van a entender. Entonces, yo me voy a basar en opciones dependiendo de las cantidades. Y esto es algo que podrían utilizar muy bien los contadores cuando tratan de calcular impuestos, ISR, en el cual nos cobran un impuesto, que es el ISR, sobre nuestro salario. Si nosotros entramos en un tabulador, pues nos cobran un impuesto. Vamos en un tabulador más alto, nos cobran un impuesto más alto y así sucesivamente. Y con este ejemplo, pues bueno, es muy útil para hacer cálculos también, por ejemplo, de impuestos, tener comisiones. Voy a insertar en esta celda, voy a insertar mi función de sí con el i anidado. Y aquí tengo insertar mi cantidad. Por lo tanto, me voy a buscar mi función sí. Ya debo tener en recientes. Aquí está. Me dice mi prueba lógica que si la cantidad es mayor o igual a 0 y me faltaría otro espacio para poner una segunda, prueba lógica. ¿Por qué? Porque yo tengo que marcar un rango. Debe iniciar mi rango en 0 y debe terminar en 9,999. Y aquí me encuentro con un problema con la función sí. Solamente puedo poner una prueba lógica para que mi valor si verdadero me dé 500. Ok, entonces, en lugar de poner mi prueba lógica, lo que hago es recurrir a una función que se llama i. Abro, cierro, paréntesis, y voy a hacer una anidación en mi prueba lógica. Y lo que hago es lo siguiente. Tengo que entender que yo debo cubrir o cumplir con dos condiciones: que sea mayor o igual que 0 y que sea menor o igual a 9,999 para que yo en valor si verdadero ponga la comisión de 500. Por lo tanto, debo recurrir a esta función que me permite poner hasta 255 condiciones y que estas, si son verdaderas, pues bueno, me va a dar el resultado verdadero. Y si no, pues bueno, pasaría al valor si falso. ¿Qué es lo que hacemos? Escribo mi función, abro, cierro paréntesis y posteriormente le doy un clic en medio de los paréntesis de mi función y aquí me pide mi primer valor lógico, que sería mi primer prueba lógica. Sería, si la cantidad es mayor o igual a 0 y si mi segundo valor lógico, que sería la cantidad, es menor o igual
a 9,999. Para no escribir 9,999, lo que voy a hacer es hacer una referencia a la celda que contiene este valor, que sería de 40. Ahora, yo ya tengo mis 2 pruebas lógicas. Siguiente paso, ya no necesito más la función y para este caso, lo que hago es darle un clic a mi función sí y salirme de mi asistente de función y e irme a mi función sí. Un clic en la barra de fórmulas al sí y vean cómo ahora se quedan mis 2 pruebas lógicas dentro de mi función y. Y aquí la función sí me considera 2 pruebas lógicas, que sin la ayuda de la función y, pues no lo pude haber hecho, porque la prueba lógica te me acepta una sola prueba lógica. Ok, si estas 2 condiciones se cumplen, en caso de que la cantidad que yo vaya a poner, celda C48 sea o esté entre 0 y 9,999, pues bueno, el resultado tendría que ser 500, que está en mi celda E40. Ahora, yo aquí me voy al valor sí falso, pero me falta evaluar 700, 1000, 2000 y 5000. Por lo tanto, yo no puedo poner aquí un valor para terminar mi función. Necesito poner más condicionantes, más pruebas lógicas. Por lo tanto, entonces inserto mi función sí, para que me haga otra evaluación. Paso siguiente, hago el mismo procedimiento que con la función y, inserto el texto sí, que es el nombre de mi función, abro, cierro paréntesis, posteriormente le doy un clic en los paréntesis de mi función sí en la barra de fórmulas. Y paso siguiente, me manda ahora al asistente de mi segundo. Mi prueba lógica tendría que estar. Ahora, que si la cantidad está entre 10,000 y 19,999, como yo no puedo poner una prueba lógica, perdón, 2 pruebas lógicas, así nada más, lo que hago recurro a mi función y. Voy a abrir mi función y cuando pongo el nombre de la función, abro y cierro paréntesis y me voy al i, segundo i, que está en mi barra de fórmulas. Doy un clic, paréntesis, me cambio de asistente y empiezo a escribir. Que la cantidad sea mayor o igual a 10,000 que está en la celda C40 y que la cantidad sea menor o igual a 19,999 que está en la celda de 41. Ya hice mis 2 pruebas lógicas, mis 2 condiciones como prueba lógica, me salgo del i, le tengo que dar clic en el segundo sí y ya me regresa al asistente del segundo sí. Entonces, si se cumple que está entre 10,000 y 19,999, me tiene que dar 700 que está en E41. Y si no, pues me falta el de 1000, 2000 y 5000, recurro a otro sí. Abro y cierro paréntesis y hago otra vez el proceso. Le doy un clic entre los paréntesis, función, abro mi función y para poner mis 2 condiciones como prueba lógica, me voy, le doy un clic al tercer i, vuelvo a hacer el proceso. Si la cantidad mayor o igual ahora a 20,000 que está en C42 y la cantidad es menor o igual a 49,999 que está en D42, ya tengo mis 2 condiciones como prueba lógica, regreso al tercer sí y mi valor verdadero tiene que ser 1000 que está en E40. Y si no, vuelvo a poner otra función sí, porque me falta evaluar 2000 y 5000 como condición. Inserto otro sí, voy a mi último sí. Mi prueba lógica, necesito poner 2 condiciones, recurro a la función y, me cambio a esta función y esto es mayor, perdón, si la cantidad es mayor o igual
a 50,000 que está en C43 y si la cantidad es menor o igual a 99,999 que está en la celda D43, ya puse mis 2 condiciones como prueba lógica, me voy al sí y decido la comisión, sería de 2,000. Y si no, pues si no entra en ningún rango, ni en el primer rango para 500, para 1000 o para 2000, pues ya no tengo que insertar otro sí. Si no entra en ninguno de estos rangos, entonces quiere decir que va a ser de 5000, rebasa cualquier rango y es E40. Doy a aceptar. Y en este caso me dice que es 500 porque yo no tengo nada en la celda que utilicé para marcar mi cantidad, que es C48, y como esto no tiene nada, lo reconoce como cero. Y cero entra en el primer rango, por eso me pone 500. Si yo pongo, por ejemplo, 20,000, me dice que es 1000. Ok, no entra en este rango, ni entra en este rango, entra aquí. Y me dice que es de 1000 la comisión. Ok, pues vean, toda mi función en la sintaxis, en la barra de fórmulas. Todo lo que hice, vean, todo lo que aquí. Parece un trabalengua de lógica. Ok, ahora vamos al siguiente caso. Ahora voy a hacer esto solamente anidando funciones y, omitiendo la función y. Le voy a dar un clic aquí, me voy a f de x y ahora voy a hacer lo mismo, pero utilizando la función sí, prescindiendo de la función y. Ok, lo que yo me voy a encontrar es que si yo utilizo la función y solamente sin la función y, ya no voy a poder utilizar dos condiciones como prueba lógica. Entonces me la tengo que ingeniar para definir mi primer rango con una sola prueba lógica. La manera de hacer esto es de la siguiente forma. No voy a utilizar esta celda que es CB51, voy a utilizar la misma celda de la función anterior para que con esta misma cantidad me dé el resultado de esta comisión y posteriormente de esta comisión, utilizando diferentes formas de obtener la comisión. Voy a utilizar la cantidad que está en C48. Vean, es menor o igual a 9,999 que está en la celda B40. Vean que de esta forma, todos los valores que estén sean de 9,999 hacia abajo, los va a considerar para la comisión de 500. Entonces, tiene que ser 500. Sí, y con esto yo encierro todos los valores que estén de 9,999 hacia abajo, hasta el cero. Y si no, pues bueno, me falta evaluar otras funciones, necesito de otra función, ¿sí? Hago el mismo proceso anterior, me cambio de asistente y digo, la cantidad es menor o igual a 19,999. Entonces, ahora mi comisión es de 700. Me faltan evaluar otras 3 comisiones, inserto una función sí más. Me cambio de asistente y la cantidad es menor o igual a 49,999. Entonces, tiene que ser la comisión de 1000 que está en E40. Vamos por ahora. La cantidad a 48 es menor o igual a 99,999. Entonces, comisión de 2,000. Y si no es de 500, de 700, de 1000 o de 2000, entonces tiene que ser y acabo. Y sí, le doy a aceptar y vean cómo la función basada en la misma cantidad me da el mismo resultado. Vamos a poner 55. Ambas funciones me dan el mismo resultado. Ahora vean, la primer sintaxis de mi función utilizando la función y. La segunda sintaxis de mi función solamente haciendo anidaciones con función sí.
Vean que una sintaxis, la primera es mucho más larga que la segunda y un poco más completa. Pero bueno, ahora vamos para el tercer caso. ¿Cómo obtengo esto? Con la función buscar u. Me voy a x, buscar v, está en reciente, le doy a aceptar. Mi valor buscado es la cantidad, que está de 48, voy a utilizar el mismo valor que utilicé tanto para la primera función como para la segunda. Mi matriz buscaré en esto de esta tablita. Indicador de columnas, ¿qué es lo que quiero que me regrese? La comisión está en la columna 1, 2, 3. Y lo que necesito no es una coincidencia exacta, necesito una coincidencia cercana. Y ahorita explico que pongo el 1, ya no dice falso, es verdadero. Dice que las coincidencias cercanas son verdaderas 1 y le doy a aceptar. Y vean cómo me da el resultado. Voy a poner, por ejemplo, 150,000, me da el mismo resultado. Escribo 15,000, me da el mismo resultado. Ahora vean la diferencia de la sintaxis de función, de mi segunda función y de mi tercer función, que es mucho más, pero hay que entender por qué. F de X. Vean, dice la función buscar V. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. A C48 lo va a buscar en la primera columna, que en este caso sería 15,000. Mi matriz tabla, que es esta tablita, y me va a regresar lo que tiene la tercera columna. Y el truco está en el ordenado. ¿Qué dice el ordenado? Pues bueno, y luego devuelve un valor de la misma fila desde una columna especificada. Quedó claro desde buscar V con el ordenado. Aquí lo interesante es que dice que de forma predeterminada la tabla se ordena de forma ascendente. ¿Qué quiere decir? Independientemente de que en mi matriz buscar en la primera columna esté o no esté ordenada, aquí está ordenada de forma ascendente, pero pudieran estar revueltos todos estos valores. Bueno, la función internamente las ordena de menor a mayor, si es que fueran números, o de la A a la Z si fueran textos. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Aquí dice que esta opción de ordenado es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, que está ordenada de forma ascendente. Nos enfocamos en esta parte. ¿Qué quiere decir? Vean, yo voy a buscar lo que tiene C48, que en este caso es 15,000. Lo va a buscar en la primera columna que está en la tabla de C39 a E44, es decir, en la columna C. Va a buscar el valor 15,000 y está ordenada de forma ascendente. Viene al primer valor y busca el 15,000, ¿lo encuentra? No está. Si viene a las segundas, al segundo valor, ¿lo encuentra? No, tampoco. Se va al tercer valor, se da cuenta que se encuentra con el valor 20,000. ¿Qué sucede? Ya se pasó. Si sigue buscando hacia abajo, se supone que va ascendente. Entonces, si no lo encuentra aquí, mucho menos aquí ni aquí, porque tenemos 50 y 100,000. Entonces, al no encontrar el 15,000 en esta celda y se da cuenta que ya se pasó, se regresa con la última coincidencia y regresa el valor de esta última coincidencia, que sería 700. Entonces, dice que regresa el valor de la coincidencia más cercana. Y podremos decir, ¿cuál es la más cercana de 15,000? ¿10,000 o 20,000? Las dos tienen la misma cercanía, pero decide tomar la última antes de pasar o sobrepasar su valor. Vamos a hacer otro ejemplo. Le voy a dar a aceptar para que quede un poco más claro. Voy a poner, por ejemplo, 49,000. Espero que con esto quede claro. Me regresan 1,000 las tres funciones. Voy a abrir mi función. Buscar V. C48 es el valor buscado, 49,000 en la primera columna. Lo que hace, busca 49,000 en la primera, en el primer valor de la columna, no lo encuentra, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, y se viene y se da cuenta que llega a 50,000 y ya se pasó.
49,000 ya no lo va a poder encontrar ni aquí ni más adelante porque ya se pasó. Y dice coincidencia cercana, entonces todos podríamos suponer que me tiene que regresar 2,000 porque 49,000 está más cerca del 50,000 que del 20,000. Pero en realidad lo que hace es que hace la búsqueda del 49,000, aquí no lo encuentra, pero 10,000 es menor que 49,000. Sigue buscando, 20,000 es menor, de 49,000, sigue buscando. Al darse cuenta que ya superó este valor de 50,000, ya es más grande, que le estoy buscando, se regresa a esta coincidencia y me regresa su valor de 1000. Y con esto podemos encontrar valores cercanos, dice la función. Porque si yo hubiera puesto, y espero que quede claro, yo hubiera puesto en ordenado 0 aquí, en lugar de 1, para que yo pueda obtener 500, 700, 1000, 2000 o 5000, tendría que tener a fuerza en cantidad. Para que yo tenga 500 y utilizo el 0, coincidencias exactas, solamente me va a dar 500 cuando yo tenga en cantidad 0. Para que me dé 700, solamente me va a regresar 700 cuando yo tenga en cantidad 10,000. Para que me regrese 1000, yo tendría que tener en cantidad de 20,000, y así sucesivamente para 2,000, 50,000, o para tener 5,000 tendría que tener 100,000. ¿Por qué? Porque tendrían que ser coincidencias exactas. Y para tener todos los valores, tendría que tener aquí una lista desde la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pesos hasta llegar a 100,000 y más con el cero. Para ello, utilizamos la coincidencia cercana, que es 1, y esta es una búsqueda más sencilla, sin necesidad de tener muchos valores registrados como cantidades, y se basa en rangos. En este caso, para que me dé 500, tienen que estar los valores, todos los valores tienen que ser menores a 10,000 para que me dé 500. Para que me dé 700, tienen que ser todos los valores menores a 20,000. Para que me dé 1000, tienen que ser todos los valores que están menores a 50,000. Si quiero 2000, tienen que ser todos los valores menores a 100,000. Y para que me dé 5000, cualquier valor que sea de 100,000 en adelante. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Verán que esto es muy funcional y muy práctico. Las personas que quieran trabajar este tipo de comisiones, este tipo de, en algún momento, con todo lo decía, algún impuesto que manejan ciertos parámetros como criterios, pues bueno, esto es muy funcional y es mucho más sencillo trabajar funciones condicionales como y con el i, vean la longitud que tiene mi sintaxis, o solamente con si anidado, a solamente trabajar la función buscar v con el ordenado 1. Espero que esto les sea de mucha utilidad y que lo lleven a cabo en su día a día. Hasta pronto.